profesionales del hospital de manejo de los pacientes con dengue. Sí, lo mismo que, buen día a todos, lo mismo que dijimos el otro día cuando se hicieron las jornadas, era otro ambiente porque no habíamos tenido, había habido solo un caso, bueno, ahora saben que hay más casos. Si bien lo que nosotros vamos a presentar es lo que elaboró el Pereira Rosell como para nuestro plan de contingencia, pensamos que muchas de las cosas que van a haber pueden ser aplicables o tomadas por cada centro. Y lo que pretendemos después es que se dé un espacio de comunicación para preguntar a las dudas a los que se han transformado en personas que han pensado mucho el tema. Habemos un grupo grande aquí, entonces que puedan dar dudas de lo que es emergencia, cuidados moderados, y en la última semana hemos entrado a pensar un poquito en cómo va a ser la asistencia cuando lo vean en un lugar como el primer nivel. Así que al final daremos un espacio para eso. Así. Sí, porque está el plan. La presentación que vamos a hacer, puede ser que para algunos colegas algunos aspectos sean redundantes, pero tal vez para otros algunos elementos que hacen a las definiciones de caso y a las clasificaciones y al manejo de los niños. Y vamos a tratar de ponernos en el lugar del escenario de los pacientes que consultan en primera instancia por enfermedades febriles, en donde a nosotros se nos genera la incertidumbre en ese nuevo escenario de cómo manejarnos con estos pacientes. Pero esto es un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de razonar, de actuar, y que bueno, hay que hacerlo en forma, podemos decir, prudente, sin exagerar, pero tampoco sin minimizar o dejar pasar. Es un poco, creo que es el kit del problema en este momento. Después vendrá la otra instancia, que es el manejo de los pacientes cuando tengamos un número más significativo. Nosotros habíamos, esta situación epidemiológica es cambiante de día a día. Al día de hoy, que sepamos nosotros, ese es el escenario: 13 casos autóctonos, algunos más importados. En niños sabemos de uno, tal vez dos, no lo tenemos muy claro, dos. Eso entonces modifica un poco cuál es nuestra conducta, cuál va a ser el comportamiento. No sé si se puede ver en la diapo la presentación. Porque es diferente si nosotros estuviéramos en un país epidémico donde la enfermedad es muy prevalente, a la situación nuestra, que pasamos de tener algunos casos sueltos y ahora nosotros pensamos que el escenario ya se transforma en un brote, y eso va a modificar la conducta. No es lo mismo, y nosotros al día de hoy podemos decir que estamos ante un brote y que va a ser muy importante el análisis de los nexos epidemiológicos. ¿Dónde estamos? ¿En qué zona estamos? Aunque ya ahora todos son casi sospechosos. Eso tiene muchas implicancias porque para nosotros es muy difícil diagnosticar enfermedades que no conocemos, y que tenemos el riesgo, el desafío, de las enfermedades febriles de los niños. Entonces, en esta etapa además febril, que es cuando los niños están en esa etapa de viremia, es donde aparece la transmisión al vector, y tiene otra de las implicancias, que es tratar de minimizar o de evitar la difusión a un nuevo caso. O sea que no solamente tenemos el problema de asistir al paciente, sino tratar de evitar o de poder controlar
esa es como un poco el deseo, aunque parece que es medio incontrolable, pero es nuestro deseo y creo que hay que seguir trabajando en tratar de evitar la difusión de nuevos casos. Mucho de lo que nosotros vamos a tratar de transmitir es de conocimientos de lectura y del vínculo que algunos colegas nuestros hicieron en un hospital de Paraguay, el Hospital de Niños de Acostañú, con una colega que es experta en el tema, la doctora Pavlicic, de los conocimientos también de la doctora Lovera, que es otra experta que también nos visitó, y donde los colegas nos han transmitido las vivencias de casos y es lo que vamos a tratar de transmitirles, un equipo de la doctora Más, María Inés Ferreira, Parodi, Rocha, unas nurses, Martínez, fueron varios colegas que creo que fue muy importante y como que ahora estamos viendo los resultados de lo que parecía algo que capaz que nunca nos iba a tocar. De recordar que el dengue es una enfermedad que es un espectro, desde unos casos que podríamos decir que son inaparentes, una forma que se diferencia muy poco de otro estado febril, y después sí ya el dengue constituido, y los menos, por suerte, van a ser los dengues graves. Hay algunas cifras que manejábamos el otro día con Mariana, con algunos expertos epidemiólogos, que manejaban que en un caso de epidemia el 1 o 2% de la población podía estar afectada en el periodo de esa epidemia. No es mucho el porcentaje, pero en números es significativo. Hay que tener bien claro el concepto de que es una enfermedad que tiene etapas, fases bien delimitadas, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación o de convalescencia, y eso hay que tenerlo como grabado a fuego para poder saber dónde estamos parados frente a un paciente, y cada etapa va a tener, vamos a ir analizando, sus características. Tiene un periodo de convalescencia, de incubación, variable entre 4 y 10 días, asintomático, y después viene la etapa de estado, podríamos decir, la etapa febril, donde está el virus en sangre, es donde ahí está el riesgo de contagio y de transmisión al vector a otra persona, y que se caracteriza por un estado febril inespecífico, que se describe de una fiebre importante, pero vamos a ver algunas particularidades. Los niños tienen cefalea holocraniana, dolor retroorbitario, artralgia, mialgia, decaimiento, algún síntoma digestivo, algún vómito, alguna deposición alterada, puede tener erupción cutánea, como vamos a ver. Síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades de la infancia y eso a nosotros nos va a generar problemas. Esta es la etapa febril, por lo tanto, de transmisión, el virus está en sangre y ahí es donde hay que hacer el aislamiento del paciente para tratar de evitar la difusión de la enfermedad. Acá vemos una sala donde se comparten niños que están en etapa febril, que están bajo tul, y otros niños que no están en la etapa febril y que no están con el aislamiento. Después viene la otra fase, que es la fase crítica, es donde disminuye la temperatura, se va la fiebre y que eso puede generar la falsa creencia en la población, incluso en algunos médicos, que se fue la fiebre, se acabó la enfermedad, como sucede en la mayoría de las enfermedades infecciosas de los niños. Acá es donde aparecen los problemas. La fase de riesgo, de tener shock, de tener las complicaciones, de tener sangrado, y se va a caracterizar por la presencia de algunos síntomas que se llaman síntomas de peligro y ahora los vamos a tratar de explicar por qué aparecen. Pero esta es la etapa donde puede aparecer el shock por dengue, que es un poco el riesgo que nos preocupa más. ¿Y eso a qué está vinculado? Que esta enfermedad afecta fundamentalmente a los capilares en forma sistémica y en esta etapa se produce fuga de líquido, como se observa ahí, empezamos a ver que empieza a fugar líquido hacia el intersticio y hacia los órganos, y ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas, y esa acumulación de líquidos es la que va a dar los primeros síntomas, es la que va a dar el dolor abdominal, y los signos de peligro que van a ir apareciendo, por esa fuga de plasma. Se empieza a acumular líquido, hay dolor. El dolor abdominal lo refieren todos como un dolor abdominal intenso, persistente, no es un dolor leve en la epigástrica, es un dolor abdominal intenso. Puede haber vómitos, pero persistentes, reiterados, se describe más de 3 por hora, no es algún vómito aislado. Y empiezan a aparecer la acumulación de líquido en las serosas,
en la pleura, en el abdomen, ascitis, en la vesícula, y que se puede detectar clínicamente por imágenes, por ecografía, por radiología. Es el momento donde pueden aparecer sangrados mucosos en distintos lugares, y eso es por afectación plaquetaria, que tiene un mecanismo diferente a la fuga de plasma, que tiene otro mecanismo inmune, y aparece gingivorragias, que incluso los colegas nos dicen que son muy discretas, pueden ser muy discretas. El niño dice, me cepillé los dientes, me sangró un poquito. O una niña adolescente dice, tuvo un sangrado genital un poco más marcado de lo que era mi menstruación. O una epístasis en un niño que a veces tiene epístasis. Esta fue un poquito más. No son sangrados así muy importantes, que también los pueden tener, pero pueden ser signos menores, pero hay que darle importancia al sangrado. Pueden aparecer alteraciones neurológicas, el virus le gusta el sistema nervioso central y puede dar letargia, irritabilidad. Y una característica que está referida como un signo de alarma es el descenso brusco, pero más bien hipotermia, baja la temperatura y se acompaña de síntomas de sudoración, palidez o incluso síntomas vasovagales de tipo lipotimia. Puede aparecer hepatomegalia. Y en el laboratorio, que es otra de las herramientas, como vamos a ver, de seguimiento, pueden haber aumento del hematocrito brusco, pero que es un aumento que hay que considerarlo significativo, se estima en un 20%, porque a veces puede haber variaciones de laboratorio, un hematocrito pasó de 35 a 38, 39, bueno, tiene que ser un 20%, tiene que ser significativo, pero sobre todo, para que tenga valor como elemento patológico, acompañado de un descenso del recuento plaquetario, por lo general menos de 100.000 plaquetas. Y este es un poco el mecanismo. Hay un mecanismo inmunológico, que es el que determina la vasculopatía, y esta respuesta inmune, sobre todo está descrita que es más exagerado, más significativo en aquellos pacientes que ya tuvieron una infección por dengue y que tienen anticuerpos y que su inmunidad va a tener una respuesta exagerada, hay como una disregulación de la inmunidad y de la respuesta inmune del organismo que hace que los segundos casos sean más severos. Pero los primeros también pueden tener sus complicaciones, o sea que no podemos pensar que si no, esta es nuestra primera epidemia de dengue, no vamos a tener formas graves, podemos tenerlas. Después viene la fase de convalescencia, donde, bueno, todo ese líquido que salió de los capilares inflamados hacia el intersticio o que se acumuló en las serosas, empieza a reabsorberse y empiezan a aparecer manifestaciones que después vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que pensar, ¿por qué esta clasificación en fases es importante? Porque cada etapa tiene sus problemas. La primera, la fase febril, es como cualquier enfermedad febril. El niño puede tener deshidratación, vómitos o tener una convulsión febril. En la fase crítica es cuando aparecen las complicaciones, y en la fase de recuperación es cuando aparecen a veces los signos de hipervolemia de los líquidos que a veces los tratamientos médicos generan. Y que después vamos a ver que esto que es tan cuadriculado así, no es tan cuadriculado. Vamos a ver que esta fase crítica a veces puede ser un poquito antes, entonces hay que estar atentos a que las fases pueden solaparse o tener algunas diferencias. Comorbilidades, para nosotros los menores de 2 años es un grupo de riesgo, o sea que los niños menores de 2 años los vamos a manejar de otra manera, y aquellos que tienen enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, sobre todo inmunodeficiencias, tratamiento con corticoides, niños con cardiopatías congénitas, todos esos niños van a ser de riesgo. Y acá subrayado marcamos aquellos niños que no puedan tener un seguimiento seguro, o sea que haya un riesgo social o adolescentes que están solos, o sea, eso va a ser muy importante porque vamos a ver que el seguimiento es fundamental. Este gráfico y el otro gráfico que hay del Ministerio lo vamos a tener que tener como grabado y puesto en nuestros lugares de trabajo porque a veces no nos podemos acordar de todo de los conceptos que están, y está muy bien hecho, aunque tiene un detalle, dice paracetamol 15 miligramos kilo día y es kilo dosis. Y hay otro que habla del torniquete, que no usamos torniquete para hacer como una prueba diagnóstica. Entonces, este esquema que está acá marcado es el resultado de un trabajo de investigación colaborativo en dengue que mostró que los signos de alarma y la ausencia de signos de alarma es lo que marca un poco el manejo de estos pacientes. El shock es lo más severo, es el escape de líquidos y ya lo vimos, se va a presentar como cualquier shock y después lo vamos a analizar. Catalogar a nuestros pacientes como probable caso sospechoso cuando tienen 2 o más de estos síntomas, la náusea, vómitos, rash, mialgias, artralgias.
y que después se confirmó por el laboratorio, que esa es otra etapa. Buscar siempre los signos de alarma, que después los vamos a repasar, y detectar shock. Este esquema tiene que estar presente, pero sobre todo yo quería mostrar esto, que esta diferencia, signos de alarma con signos, no es una línea, sino que es muy variable. Quiere decir que los niños en sus distintas etapas pueden tener o no tener lo que nosotros mostramos antes en la cuadrícula. Las guías están todas disponibles y las estamos tratando de actualizar, la del Ministerio de Salud, que es una tarea que estamos terminando y que esperemos en los próximos días, el lunes, martes, ya que esté pronta. Hay una guía de manejo hospitalaria que está para ser validada y liberada hoy, esperemos, así que estamos trabajando en esto. Y en estas guías, bueno, a nosotros lo que nos preocupa ahora en esta etapa son los casos sospechosos de dengue. Y ahí se nos entreveran en que hay que plantearlo cuando no hay una causa evidente del síndrome febril. Cuando nosotros vemos un niño con fiebre que tiene una causa clara, bueno, ya está. Que no tenga infección respiratoria evidente, mocos, tos, catarro, disfonía, ese es otro paciente. El problema son los otros niños que tienen, podríamos decir, síndrome febril agudo o fiebre sin una causa evidente, fiebre sin foco, como lo hemos establecido. Y que en esta etapa actual de brote epidémico es un problema, es uno de los grandes problemas. Porque nosotros habíamos recomendado tratar de manejar al niño con fiebre que no tiene otros síntomas por los clásicos grupos de edad, los menores de 1 mes, los de 1 a 3 meses, los más grandes de 3 a 36 meses. Pero acá vamos a tener que tener en cuenta otros factores y sobre todo empieza a pesar lo epidemiológico. Si nos dicen que en su familia hubo un caso sospechoso de dengue o que viven en una zona donde se han detectado ya y confirmado varios casos de dengue, ese niño lo vamos a tener que mirar diferente a lo que lo hacíamos capaz que hace 3 meses. Entonces tal vez ese niño tengamos que observar o tal vez hacerle algún examen de laboratorio cuando capaz que antes no lo hacíamos. Y ahí es nuestra dificultad y la prudencia de no pasarnos para el lado de hacerle exámenes a todos los niños que están bien, pero cuidado que estamos cambiando nuestra situación epidemiológica. No es como cuando vamos de visita a otros países donde la epidemia está generalizada, entonces todos los niños febriles son sospechosos de dengue. Acá tenemos que todavía estar en esa etapa un poco de incertidumbre, que tal vez es la más difícil. Porque cuando haya epidemia, bueno, ahí todo niño febril va a tener que ser evaluado para sospecha de dengue. Y acá aparece el otro elemento, el seguimiento, porque tal vez el primer día, bueno, si hay un seguimiento seguro, lo vamos a ver a las 24 horas, no tenía ningún signo clínico sospechoso, por lo que vamos a ver de la enfermedad, el día 1 no es un gran problema. Podría ser un problema desde el punto de vista epidemiológico, que yo estoy liberando un niño a la casa que tuviera el virus en su organismo. Entonces tal vez lo que tengamos que hacer son las recomendaciones que está haciendo el Ministerio. Use el repelente, tenga el cuidado del vector, ponga mosquitero, con esas precauciones y tal vez lo tengamos que citar y ver y al otro día reevaluar y tal vez ahí sí, si bien los síntomas cambiaron, no parece, tal vez tengamos que hacerle un examen de laboratorio. Esta creo que no podemos dar una recomendación lineal. Pero en este escenario lo epidemiológico está pesando y el nexo epidemiológico hay que tenerlo en cuenta. Y acá yo tomé esta diapositiva que es de una colega de Pavlicic, donde muestra que lo difícil que es hacer el diagnóstico, ¿tá? Porque sobre todo los niños pequeños en las etapas iniciales pueden encontrarse bastante bien y tener síntomas que se parecen a las enfermedades febriles comunes de la infancia, ¿tá? Y entonces ahí va a haber que estar muy atentos. Y que cuando hay un riesgo de epidemia, el pediatra tiene que estar muy atento con un síndrome febril. ¿Tá? Porque, por ejemplo, hoy, una discreción, vino un niño con una convulsión febril y... es una convulsión febril, sí, pero ¿por qué tuvo fiebre? Porque ya pensamos en nuestro esquema de convulsión febril, infección respiratoria, sí, pero ojo, que no sea, porque el dengue también puede dar fiebre alta y puede tener una crisis, o sea que va a tener que aparecer en todos los diagnósticos diferenciales de todos los niños febriles y si tenemos dudas, entonces ¿cómo es nuestro razonamiento frente a un niño febril? ¿Puede tener dengue? Entonces preguntamos sobre los síntomas y vamos a ver la cartilla y vamos a ver ahí arriba donde dice los síntomas que tienen, a ver si tiene fiebre, si viven en la zona de riesgo,
si tiene síntomas, ¿tá? Y el laboratorio que también nos puede ayudar, y ahora vamos a ver cómo lo podemos tomar. Puede haber erupciones, esta se parece mucho a una erupción, a algún exantema febril, escarlatiniforme, pero tiene algunas particularidades, se lo ven, tiene como un piqueteadito medio hemorrágico ahí, medio parecen todos chiquitos petequias. Esta es otra imagen que también es de la etapa febril, de la etapa aguda. Y entonces acá nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales también por etapas. Bueno, a ver, en la etapa febril, aguda, ¿a quién tengo que diferenciar? Bueno, cuando venga la gripe, la influenza, y ahí vamos a tener un problema. O enfermedades que cursan con rash, la escarlatina, un exantema precoz de una enfermedad meningocócica que se nos puede pasar por ahí. Con las enfermedades digestivas hemos tenido algún paciente que ingresó y parecía, y al final era una gastroenteritis por rotavirus, meningitis, los que tienen manifestaciones neurológicas. Y le muestro un caso del otro día, un residente muy competente, fue a ver a la casa, al domicilio de un niño de 9 años, sano, vivía en la zona de riesgo, Malvin Norte, que tenía cefaleas, artromialgias, estaba decaído, tenía una faringitis muy discretita. Bueno, lo catalogó como sospechoso, vino con nosotros, se le examinó, estaba bien, y bueno, como teníamos un test rápido positivo, resultó una faringitis estreptocócica. Lo que si tú miras para atrás, tenía todas las definiciones de caso, ¿tá? Tenía fiebre, cefalea retrourticaria, artromialgias, o sea que era una definición de caso. Pero bueno, le encontramos un estrepto. No creo que tenga faringitis estreptocócica y justo tenga además virus dengue, ya sería demasiado. O sea, las dificultades diagnósticas, ¿no? Y lo otro que traía acá, un cuadro, no sé si se ve bien, creo que bastante bien, sobre la interpretación del hemograma y los diferentes grupos de edad. Este es un trabajo que analiza grupos de lactantes versus grupos de escolares y analiza síntomas, ¿tá? Según días de laboratorio, síntomas no, resultados del hemograma. Entonces vemos sobre todo los glóbulos blancos, que es lo que nos interesa más, la leucopenia, que está marcada como un síntoma. En los niños grandes está presente en un porcentaje muy alto a partir del día 3, 96, 75, 68. Pero miren los niños chicos, los lactantes, 30%, 20%, 20%. O sea que los lactantes no tienen esa respuesta leucopénica tan característica de los niños grandes. Entonces no esperemos del hemograma que nos resuelva el problema. Nos puede también ayudar o tal vez no, veremos. En los niños grandes tal vez sí. Vemos que la mayoría de los niños grandes tienen leucopenia. Entonces eso creo que es algo como que a tener en cuenta, que en los niños chicos, sobre todo en los lactantes, la leucopenia puede no estar presente. Así que es el elemento a considerar. Después hay que hacer diagnóstico diferencial en la otra fase, en la fase crítica, cuando el paciente se nos presenta con un shock, con un sangrado, con síntomas de alarma, que tiene esos sangrados, dolor abdominal intenso, vómitos, bueno, una cantidad de problemas, cuadro agudo de abdomen. Nosotros vimos el otro día un niño que no sabemos bien todavía qué tiene, si le hizo una laparoscopía y está en la UCI, está febril, no parece ser un dengue, pero cuadros quirúrgicos, con otras enfermedades que dan septicemia, con el shock séptico, con el shock meningocócico, con enfermedades hemato-oncológicas, con la leucemia, pues se presentan con anemia, con sangrados, con plaquetopenia, o sea que no hay que, todo es tan fácil de catalogar. Bueno, de esto no vamos a hablar porque ya lo tenemos claro, pero todos tienen que ser notificados, hay una planilla disponible en epidemiología. Recordar que los diagnósticos se hacen en la etapa primera, en la etapa febril, es cuando está el virus presente, PCR, y después respuestas serológicas de IgG y IgM. Se está incorporando algunos lugares de trabajo, ya lo tienen, los test rápidos para la detección de antígenos. El hospital está en la etapa todavía de tratar de incorporarlos, de la detección de antígeno NS1, que puede ayudar, es un antígeno que está en la etapa aguda de la enfermedad y que tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo en países que no han tenido dengue, así que puede ser una herramienta que nosotros, el hospital está tratando de incorporarla.
y que sobre todo, como vimos, que en los chiquitos que no tienen esa respuesta de leucopenia puede ayudar también a hacer colaborar al diagnóstico. El otro, bueno, puede tener dengue entonces, ¿y en qué fase está? ¿Tá? Porque cada fase, recordemos, la febril, crítica o recuperación, tiene sus problemas, ¿tá? Como habíamos visto, y después preguntamos si tiene signos de alarma, que hay que tenerlos bien memorizados, si tiene comorbilidad, si tiene algún grupo de riesgo, y de ahí va a salir la conducta que sale del cuadro. Vamos a catalogar a los pacientes en el grupo verde, el mayor, que van a ser los dengue sin problemas. Al día de hoy nuestro hospital decidió tenerlos admitidos porque queremos estar bien seguros de cómo nos va a ir, porque es una enfermedad que no conocemos, lo queremos controlar más de cerca. Pero bueno, si el escenario cambia, estos niños no van a estar en los hospitales, van a estar todos ambulatorios. Y hay muchas ya entidades, mutuales o seguros que tienen una estructura de seguimiento ambulatorio. Nosotros, el hospital, porque como es un hospital público, una población especial, los queremos tener un poquito más vigilados, pero si el número es significativo, se van a ir para la casa en seguimiento ambulatorio. Y ahí es muy importante el contacto con las redes, con el SAME, con la RAP, con el que le corresponda hacer el seguimiento, y estamos en esa etapa ahora de... Los pacientes se van a ir con esta tarjetita de seguimiento donde están marcados todos los controles que hay que hacerles, para que la familia lo tenga claro, y decirle que sobre todo cuando baja la fiebre es un momento hay que estar muy alerta a los signos de alarma, signos de alarma, y decirle, explicarle a la familia qué síntomas puede tener. Los pacientes que tengan alguna comorbilidad, que son el grupo que llamamos el B1, bueno, los vamos a tener admitidos en el hospital, y es un grupo que a nivel internacional todo el mundo está de acuerdo. Y para nosotros van a ser sobre todo los menores de 2, van a estar en el hospital. Y los otros, ya entrando en el grupo más complicado, que son los B2, los que tienen signos de alarma, esos van a estar admitidos al hospital, y va a haber un protocolo que después van a mostrar de manejo y de tratamiento de estos pacientes. Después está el grupo más... Este es un niño, por ejemplo, un B2, tiene hemorragias conjuntivales. No luce mal, está lúcido, está atento, está estable, pero está perdiendo, está fugando. Es un grupo, un B2, y hay que seguir el protocolo, aunque uno diga, pero está bien, no tiene síntomas, está fugando, se le está escapando al intersticio, y entonces hay que cumplir el protocolo, que esa es otra de las recomendaciones. Hay que cumplir las recomendaciones, no hay que innovar en esta enfermedad, porque eso ha demostrado mejores resultados. Después está el grupo C, que es el grupo de los pacientes con shock, que seguramente van a ser los menos, y bueno, no vamos a recordar las manifestaciones de shock porque todas las tienen. Después vamos a mostrar algunas particularidades del shock por dengue, pero que requiere una evaluación continua, el manejo integral, no es solamente reposición, es aporte de oxígeno, suplementos, vía acceso vascular, monitorización, laboratorio, y la reposición inicial, como cualquier shock, se le va a dar fisiológico, el lactato Ringer, 20 centímetros el kilo en bolo, lo rápido que pueda pasar, y después se va a ir reevaluando, y bueno, esto está en los esquemas, no me quiero detener, pero si no responde habrá que dar otra carga de volumen, y así hasta 2 o 3, pero teniendo en cuenta que el dengue es un shock diferente al shock séptico, porque el problema a nivel capilar hace que haya una fuga de líquido más importante al intersticio, entonces estos pacientes hay que tener cuidado hasta dónde llegar, porque si nos pasamos de líquidos, de volumen, vamos a tener las complicaciones de la hipervolemia. Algunas características de este shock es que, aunque después este paciente va a terminar en la UCI, su pronóstico se juega en el primero que reciba un niño con shock. En el lugar de atención de un centro periférico, de un servicio de urgencia prehospitalario, de un servicio de urgencia hospitalario, de complejidad mediana o de complejidad grande. Ahí es donde se maneja el pronóstico, porque el shock persistente, prolongado, es el que después va a llevar a la falla multiorgánica, a la disfunción orgánica y a todas las complicaciones. Entonces, esto es responsabilidad de los pediatras que trabajan en el primer nivel, en los servicios de urgencia. Detectar shock, saberlo manejar en forma adecuada, y de esa forma el pronóstico de estos pacientes va a mejorar. El shock por dengue tiene algunas diferencias del shock séptico, por ejemplo. No afecta mucho la conciencia, a diferencia del shock séptico que los pacientes suelen tener, un trastorno de la conciencia severo. Están bastante bien,
desde el punto de vista neurológico. Está en la etapa crítica, dura 24 a 48 horas, pero tiene la característica que mejoran y puede recaer. No es como el shock séptico que, bueno, empezó a mejorar y empezó a salir. Está bárbaro, de pronto recae otra vez porque fugó y sigue fugando líquido hacia el intersticio, entonces el paciente se choca de vuelta. No tiene fiebre. Se caracteriza por un aumento del hematocrito, porque está saliendo líquido al intersticio, por un descenso de la albúmina, que va a ser otro marcador, ¿tá? Suelen tener bradicardia muchos, a diferencia del shock séptico que va con taquicardia, hay una bradicardia sinusal, y muchas veces está precedido por el descenso brusco de las plaquetas, que era uno de los signos de alarma que habíamos visto, y que si no se corrige, como dijimos, evoluciona hacia la gravedad falla multiorgánica. Este es otro concepto que le tomamos a la doctora Pavlicic, que en los niños la duración de las fases no es tan característica como en los adultos o en los niños grandes o adolescentes. Y que además el shock puede aparecer en la etapa febril, lo que va a confundir más todavía. No es que sea todo así una línea, que en la fase crítica, ahí es donde siempre hacen el shock. Lo pueden hacer un poquito antes, en la fase febril. Esta, por ejemplo, es una imagen de un paciente con shock. Y si ustedes lo ven, aunque no está el resto del cuerpo, parece estar sentado, tranquilo, y tiene los pies cianóticos. Y tenía un tiempo de recoloración muy prolongado, o sea que tenía falta de líquido, estaba en shock y no lucía tan mal su conciencia como dijimos. Después ya menos frecuentemente vamos a tener las complicaciones de las disfunciones de órganos, y todos los órganos y todos los sistemas pueden disfuncionar y puede haber falla multiorgánica, o sea que puede haber manifestaciones de todos los sectores. Si nos va bien, va a venir la etapa de convalescencia de los niños, la última fase, la fase crítica, donde empiezan a aparecer manifestaciones cutáneas que llaman la atención, que no las conocíamos, son exantema, como un fondo que si lo apretamos con los dedos queda un fondo blanco, se le llama islas blancas sobre fondo rojo, que parece ser bastante característico de esta fase de convalescencia. Los pacientes les puede pasar esto, tiene mucho líquido acumulado de los tratamientos médicos, pero muy bien tolerado, y la recomendación es que tratar de no hacer mucha cosa, que se reabsorbe solo, porque a veces uno tiene la gana de puncionarlo y drenarlo, pero miren esa placa, podría ser perfectamente una neumonía neumocóxica con un empiema, así que hay que tener bien, ¿no?, que a veces la severidad radiológica de estos pacientes parece ser diferente. El valor de la ecografía para buscar líquidos, para ver acumulación de líquido, por ejemplo, en la vesícula, acumula líquidos y se ve claro y ayuda cuando el paciente está fugando líquido para hacer diagnóstico de extravasación al intersticio, el signo de alarma. Esto es nuestro flujograma, yo no quiero detenerme mucho porque hay otras cosas más importantes, pero los pacientes graves se van a atender en los niveles 1 y 2 de URE y área de observación, y después van a ir a la UCI, y algunos tal vez, si podemos, a cuidados moderados. Los otros pacientes nivel 3 y nivel 4 que triagemos, vamos a buscar signos de riesgo de tener una enfermedad transmitida por Aedes, ver si hay signos de alarma, si es un probable B2 ingresará, y hoy los A1 y B1, bueno, los vamos a dejar ingresados, pero en la etapa epidémica estos pensamos tener un área ambulatoria donde, bueno, los veamos, le hagamos el hemograma, le hagamos la fichita, el contacto con el primer nivel, con el SAME, para hacer como seguimiento, y si llegara a haber un número significativo de casos, tal vez se puedan atender varios pacientes en forma simultánea. Y un poco para ir terminando, cuando nosotros nos enfrentamos a un niño febril, y es un caso sospechoso, decimos, bueno, a ver, ¿en qué día de enfermedad estoy? No es lo mismo el primero que el tercer día. Me voy a tener que ayudar del hemograma y saber interpretar el resultado, ¿no? Y si tiene los glóbulos blancos bajos, bueno, ahí sí voy a tener una alta sospecha. Y ya el hemograma me puede mostrar algún signo de alarma. Si el hematocrito alto y plaquetas bajas, ya es un signo de alarma, y después vamos a tener que hacer la muestra para el diagnóstico específico, enviar al laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Ahora, si es un caso sospechoso también, pero el hemograma está con los leucocitos muy altos, porque a veces ya vimos que lo normal no lo descarta, o tiene valores de reactantes de fase aguda, PCR por calcitonina altos, bueno, vamos a pensar en otra enfermedad y en otras posibilidades diagnósticas.
Y es un poco lo que queríamos transmitir, la vivencia de lo difícil que es manejarse, que no todo es cuadrado y que hay que aplicar criterios, y que a medida que si los casos empiezan a ser más y entramos ya en una fase más de brote epidémico o ya a una epidemia, también va a haber que cambiar nuestra forma de pensar, y ahí sí todo niño febril será mucho más sospechoso. Y bueno, tratemos, y de todas maneras, de seguir luchando, y tengo la aspiración de que la población uruguaya responda, y no tengamos una epidemia y nos quedemos en un perfil de brotes, que sería lo deseable, por lo menos, o lo que aspiramos, porque ya está acá el problema. Después, al final, si da tiempo, tenemos los colegas que tuvieron la asistencia del primer niño con dengue, nos permitieron mostrar sus datos para analizar cómo fue ese paciente, que como vamos a ver era paciente dudoso, pero bueno, resultó ser un dengue. Capaz que lo podemos mostrar después que muestren los casos que vivieron en el hospital. Esto es lo que yo tenía para mostrarles. Hay que aplicarlo, el conocimiento y también un poco de criterio, y que va a ser cambiante a medida que vayan pasando los días. Por ahora nada más. Estamos siempre, y a los nuevos que están conectados, si se escuchan bien, estaría bien que si alguien no escucha bien avisen ahora mientras cambiamos la presentación. ¿Se escucha? Quiero hacer a ver. Una apreciación por lo que decía Javier de las técnicas diagnósticas, ¿no? Porque se manejó en las técnicas diagnósticas, hablaron de los test rápidos, ¿no? Y ya hay, consultas de gente que quiere hacerse el test rápido, ¿no? Es importante que quede claro que al día de hoy, ¿no? Test rápido ampliamente disponible para la población no hay, ¿no? Porque la gente empieza como a presionar. Y lo otro que también, estoy escuchando a gente que sabe mucho de laboratorio, las técnicas rápidas es de distintos tipos, ¿no? Y hay algunas que combinan el antígeno S1 con la inmunoglobulina M, o sea, son técnicas combinadas, pero lo fundamental es que circulan distintos kits con distinta sensibilidad. Entonces, si bien puede ser una herramienta, no se sabe bien cuál es la utilidad en realidad, sobre todo en este momento de baja circulación, porque eso es importante, por lo cual por ahora nosotros creemos que tenemos que seguir insistiendo en lo que recomienda la autoridad sanitaria, que es hacer en los primeros 5 días las técnicas de biología molecular, que también están centralizadas en el Laboratorio de Salud Pública, y después, obviamente, la serología, ¿no? Y la serología en fase aguda IgM y después la conversión con IgG. Está bien, no queremos interrumpir lo que sigue, pero lo que dice Gustavo, el otro día, acá en el hospital estuvo Héctor Chiparelli, que es el encargado de estos diagnósticos, y dejó bien claro que a lo que más reparo le tienen los expertos del laboratorio en este tema, y que nuestro laboratorio hay que tener la tranquilidad de que hace muchos años que hace diagnóstico de dengue, nada más que no eran autóctonos, o sea que no es un tema nuevo para el Laboratorio de Higiene Pública del país, porque eso también se escucha. Es a los test de IgG y IgM. Son difíciles de interpretar en cualquier momento, y sepan que la única utilidad que tienen es después del 4º día. Quiere decir que para el niño febril al que se refería bien el profesor Prego, el utilizar IgG y IgM no va a ser una orden. Y el utilizar los antígenos, como les decía el profesor Giacchetto, hay que tener cuidado, porque en este momento, primero que no hay disponibilidad, un negativo no lo descarta, y el médico que no tiene experiencia en esta enfermedad, de lo que no se tiene que olvidar es lo que dicen los expertos, que el diagnóstico no va a ayudarte en el tratamiento del paciente. Y probablemente, aunque sea un test rápido, que lo tendrá que hacer alguien de laboratorio, no va a estar en las primeras horas en donde tú estás decidiendo esto que se decía, detectar signos de alarma, tratar el shock. O sea que por ahora la autoridad sanitaria dice lo que dicen todas las guías. Los test diagnósticos
ni siquiera las guías de Paraguay dicen, ni siquiera espere el hematocrito, ni siquiera espere el test diagnóstico, obviamente. Trátelo de acuerdo a si tiene signos de alarma o no. Y eso creo que nosotros aprendimos a repetirlo estos días porque lo que queremos es dar herramientas seguros. Estas cosas nos las hemos repetido muchas veces a lo largo de los días y ese mensaje parece bien claro. Creo que es pertinente, como decía Gustavo acá, los que conocemos técnicas diagnósticas, ofertas hay muchas, después hay que ver cuál. Y si uno va a usar algo para decidir sobre un niño febril, son antígenos. ¿Sí? Una consideración en este mismo sentido. Hablo fuerte yo. No, que en este mismo sentido y al menos por el momento lo que se recomienda es que los clínicos nos remitamos a poner, ya junto con la ficha de notificación, la fecha claramente del inicio de los síntomas y la fecha de extracción de sangre y nada más. O sea, después qué técnica la decide el laboratorio, el ministerio, en base a ese dato, porque todos sabemos que los primeros 5 días en la etapa de viremia se puede hacer la PCR y después la serología. O sea, pero ni siquiera es que nosotros vayamos a pedir serología o PCR. Nosotros ponemos esos datos claramente, que sí es importante, fecha de inicio de los síntomas y fecha de extracción de la muestra, y con eso el laboratorio ya tiene, digamos, las herramientas para hacerlo. Nada más. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días para todos. Lo que les voy a presentar yo y trataré de ser breve son algunas consideraciones sobre el manejo del paciente con dengue. Aquellos que clasificamos como grupo A y como grupo B, algunas consideraciones que hemos estado discutiendo en este grupo de trabajo en estos días. El profesor Prego ya les habló, esta cartilla la puse, todos la conocemos hoy día y me parece... ¿Se siente eso? ¿Se que no? Ah, me parece que no. Por favor avisen si escuchan, Me daba la sensación de que no, que esto no estaba andando. Bueno, buenos días para todos. Esta plantilla que mostró el profesor Prego, sin duda... Ah, claro. Bueno, no importa. Les voy contando entonces, lo que está en el PowerPoint que ahora va a salir es la plantilla que es sobre el protocolo de diagnóstico y tratamiento de casos de dengue de la OMS y del Ministerio de Salud Pública, que ni que hablar que hoy día esta la tenemos que tener en todos los lugares donde se realiza asistencia, y les diría a aquellos que hacen domicilios y emergencia móvil, antes diríamos en la libretita, hoy día, ¿no?, en el celular. Está muy completo, la aplicación dengue, deberíamos inventarla. Está muy completa y nos puede servir mucho de ayuda. Uno la lee muchas veces, pero siempre hay cosas que puede no recordar. Ya lo dijo el profesor Prego, pero me parece que no está de más mencionarlo. El lunes, cuando presentamos el plan de contingencia de este hospital, planteamos a la situación del lunes en la que vivíamos, cuál era el flujograma, qué íbamos a decidir, qué pacientes internar, y si nosotros vamos a la plantilla de la OMS-OPS, claramente nos dice que aquellos pacientes que nosotros clasificamos como que se encuentran dentro del grupo A, es decir, aquellos que no tienen enfermedades, comorbilidades, ninguna condición coexistente como ser menores de 2 años, y las otras que vimos, pero sobre todo a nosotros nos va a interesar los menores de 2 años y las comorbilidades o riesgo social, esos niños podrían ser tratados adecuadamente en su hogar, ¿no? Aquellos niños clasificados como grupo B o como grupo C, por supuesto que necesitan una atención hospitalaria. Quiero hacer esta aclaración porque nosotros mencionamos el otro día que en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, con pocos casos de pacientes hasta el momento, todavía no son tantos, estamos ingresando también a aquellos niños en los que se plantea sospecha de caso probable de dengue, aquellos niños que son clasificados como del grupo A. Esto, por supuesto, que es totalmente variable. Seguramente, si siguen aumentando el número de casos, esto va a ser modificado. Pero hoy día, los niños que están consultando y son clasificados como grupo A, están siendo ingresados para permitir entonces un mayor control del paciente, enseñarle a los familiares y también nosotros poder, optimizar el tratamiento de esos niños. Esto tal vez mañana, pasado, puede cambiar. Así que esto es transitorio, modificable de acuerdo a cómo siga la situación epidemiológica, y todos tenemos presente que las medidas más importantes que tenemos que realizar son la medida de aislamiento de ese caso enfermo del mosquito,
Hoy día esto lo tenemos que hacer extendible a toda la población, ¿no? Hoy, además del paciente que está enfermo, todos debemos protegernos contra la picadura del mosquito. El dengue está con nosotros. Notificación de casos sospechosos al Ministerio de Salud Pública. Disculpen. La hidratación y el tratamiento sintomático, la reevaluación, que en eso vamos a poner bastante énfasis en esta enfermedad, que este punto es bien importante, y la confirmación que ya habló el profesor Prego. Entonces, ya sea que el niño con sospecha de caso de dengue sea internado, que bueno, nosotros principalmente íbamos a hablar de eso, o quede en su domicilio, siempre debemos tener la precaución de evitar el contacto con el mosquito vector. En este caso de él, de toda la familia y, como dijimos, hoy día de toda la población. Entonces, desde que yo estoy en su domicilio y planteo que esto pueda ser un caso sospechoso de dengue, tengo que iniciar todas las medidas tendientes a evitar justamente la picadura por el mosquito. En su casa, en el traslado, en la puerta, cuando lo traslado al piso de ser necesario y en todas las instancias de ahora en más. Esto es pensado para el piso, pero aplica también a cualquier lugar que esté el paciente, ¿no? Si el niño va a ingresar, vamos a asegurarnos que la habitación se encuentre libre de mosquitos, que cuente con mosquiteros en todas las ventanas. Ustedes saben que ya hay sectores del hospital acondicionados para este fin, y en lo posible que también tengamos repelente termoevaporable. En los casos sospechosos se le está aplicando desde la puerta el repelente en toda la superficie cutánea que no queda cubierta con la ropa, y se le coloca el tul mosquitero. Y el personal sanitario tratamos de que utilice pantalones largos y equipos con manga larga, y si no, la utilización de repelente en las zonas expuestas. La notificación al Departamento de Vigilancia de Salud Pública, que generalmente ya suben los pacientes con esto realizado desde la puerta. Algo que conversábamos hoy era eso: si alguien no plantea en el domicilio que tiene un caso sospechoso de dengue y ese niño va a ser trasladado para el departamento de emergencia, no es necesario que ese médico que lo está asistiendo en primera instancia ya realice la denuncia. Si el paciente va a ser derivado a la puerta, que es lo que está pasando, se puede dejar esa tarea para que la hagan desde la puerta después de tener otros elementos, como por ejemplo el hemograma, ¿no? Bueno, las vías para la denuncia son varias. Nosotros también promovemos desde la sala la utilización, y están subiendo desde la puerta los pacientes con las tarjetas de seguimiento, como una forma de que el familiar contribuya a el cuidado de ese paciente durante la internación y sea educado para, bueno, vigilar a los pacientes con dengue, de estar atento a cuáles son los signos de alarma. Y en este caso también es útil porque, bueno, pueden aparecer otros casos en la familia o en el lugar donde vive. La tarjeta de seguimiento ya la mostramos, y en esto sí nos queremos detener un poco, ¿no? Uno de los pilares fundamentales del manejo de los casos sospechosos de dengue es justamente el control clínico y la adecuada clasificación del caso. La clasificación que nosotros conocemos ahora se está utilizando desde el año 2009, y se empezó a utilizar en la epidemia que hubo en Bolivia en ese año. Y posteriormente a eso se hizo un estudio multicéntrico en 18 países que validaron justamente esa clasificación y demostraron que, utilizando esta nueva clasificación que se utiliza desde el 2009, disminuyeron la morbimortalidad de los casos por dengue. Así que seguir estrictamente esa guía de clasificación de la OMS, tratando de no apartarla de ellas, permite la adecuada clasificación y adoptar las conductas correctas de acuerdo al riesgo de ese paciente. Entonces siempre vamos a evaluar, como dijo el profesor Prego, si tiene signos de alarma, cuál es su estado hemodinámico, si tiene comorbilidades o riesgo social. Para nosotros ser menor de 2 años ya es una comorbilidad, o sea que muchos de nuestros niños van a ser clasificados como grupo B, B1 por ser menores de 2 años. Vamos a evaluarlo, actuar en consecuencia. Si lo clasifico como que es del grupo B, ya dijimos, tiene que ingresar, y reevaluar permanentemente porque pueden aparecer signos de alarma que me indiquen que está ingresando en la fase crítica. ¿Por qué puede ser que no pase? No, a ver con la compu. No. Estás tocando la pantalla. Sí, por las dudas, porque con esto no.
de ahí. Me parece que su función es esta también. A ver, con la compu se aprieta el enter. No, viste que no. Sí, esto estábamos bastante más arriba, ¿eh? Bastante más atrás. Se te salió ponerle la Sí, eso vi, pero no era ese el problema. El problema es el la compu y el salado. Miro la compu o miro la compu. Bueno, entonces, pilar fundamental del manejo, el control clínico, ¿no? En el momento que los pacientes del grupo A empiecen a quedar en su domicilio, recordemos que el control clínico recomendado por la OMS es control clínico diario, y eso sí nos tenemos que asegurar que eso vaya a ser así. No podemos dejar un paciente en el que planteamos que tiene dengue sin ningún control, y eso, bueno, en eso estamos tratando de trabajar para que eso se pueda cumplir así y coordinar adecuadamente con todos los actores involucrados. Por supuesto que dentro de los controles las constantes vitales son importantes, fundamentales. El balance hídrico, esto tenemos que lograr que se haga. Balance hídrico no me refiero solo a los aportes que reciba en forma parente, intravenoso, sino que también tengo que tener registrado cuánta cantidad de líquido recibe el paciente vía oral y, por supuesto, como siempre, si tiene o no signos de alarma, signos de shock o signos de disfunción de órganos que me indique que estamos frente a un dengue grave. Dentro de las herramientas que tenemos para registro y control, ya hablamos de la tarjeta de seguimiento. Nosotros hemos desarrollado planillas similares a las que se utilizan en países que tienen dengue, que para utilizar en el sector de internación son planillas que registran los síntomas y signos que tiene el paciente y que no me puede faltar valorar en cada una de las instancias que vaya a controlar a ese niño, así como planillas para enfermería. Esta es la planilla que utilizamos para el sector de internación, que tiene los días de fiebre del paciente, los síntomas neurológicos, síntomas cutáneos, el sangrado, síntomas digestivos, síntomas que me hablan del estado hemodinámico del paciente, síntomas que me pueden hablar de afectación de otros órganos y así como los exámenes paraclínicos. Visto así parece que es como imposible de llenar, pero después que uno empieza periódicamente a controlar al niño, se va haciendo menos dificultoso. La planilla de enfermería es más sencilla, tiene las constantes vitales que siempre enfermería registra en cada una de las historias clínicas. Pongo énfasis en el registro de los ingresos vía oral, porque estos a veces los vemos muy bien puestos, pero el vía oral es el que tenemos que insistir, porque algunos de estos pacientes, sobre todo los B1, los vamos a seguir hidratando vía oral y es importante saber, bueno, qué está pasando con su hidratación. La frecuencia de los controles clínicos también está en las guías de la OMS y de la OPS. Nosotros hicimos una propuesta para el nivel hospitalario del niño internado, que tal vez parece al inicio un poco excesiva, pero debemos recordar que estamos frente a una enfermedad para la cual no tenemos experiencia. O sea que si vamos a pecar, queremos pecar de más y no de menos. Por supuesto que esto se va a ir adaptando de acuerdo a cómo vemos que se van presentando los enfermos. En los casos de dengue A, mientras ingresen, y en los casos de dengue B1 con riesgo social, se plantea, bueno, el control diario si permanece en domicilio, pero si nosotros decidimos su internación, un control médico cada 6 horas no nos parece excesivo. En los casos de dengue B1, que tiene comorbilidades, que sabemos que es un grupo de riesgo que puede presentar más complicaciones que el resto, que puede más fácilmente entrar en la fase crítica, planteamos un control médico cada 3 horas. Y ni que hablar en el dengue B2, que sé que está fugando plasma, que sé que está en uno de los periodos de mayor riesgo, el control de ese paciente mediante realizamos el tratamiento, lo planteamos horario. Ya dijimos que gran parte del tratamiento de estos niños se juega en la hidratación. Muchos de estos, la mayoría, van a ser leves, como pasa en todos los países que tienen dengue, por lo cual la mayoría van a ser hidratados en su domicilio. De ahí lo que insistimos es en realmente, ¿no?, constatar cuánto líquido están tomando. Entonces, si estamos hablando de un dengue A o B1, los líquidos vamos a tratar de utilizar siempre la vía oral si es posible. Esto a veces cuando el paciente está de la puerta del hospital para acá, nos cuesta el asumir que la vía oral también es un tratamiento. Nos pasa muchas veces, tuvo un vómito, no, ya le pongo un suero, bueno, no. Nosotros vamos a tratar en primera instancia si es un dengue A que ingresó porque estamos en este periodo o es un dengue B1 que no tiene contraindicaciones para la vía oral. Bueno, tratar de hidratar vía oral.
El agua libre puede ser algo hipotónico si solo recibe eso, o sea que va a haber que alternar con jugos de frutas, leche o lo que se les pueda administrar. Y sí, si no tolera la vía oral o bebe poco, ahí sí hidrataremos intravenoso con las cantidades de mantenimiento. El bebe poco no está muy especificado, pero bueno, para un niño, por ejemplo, de 1 año, si recibe 4 biberones de 250, es decir, 1 litro de líquidos por día, está bien, y para un niño a partir de los 10 años se espera que reciba aproximadamente 2 litros de líquido. O sea que para un niño de 1 año, 4 biberones no parece ser tan difícil que ingiera. Bueno, por supuesto que si requiere hidratación intravenosa y el paciente presenta una buena evolución, en este grupo se debe reiniciar la vía oral tan pronto como sea posible. Siempre reevaluar la evolución clínica y por supuesto que si durante la reevaluación aparece algún signo de alarma, reclasificamos el paciente y pasa a ser un paciente del grupo B, que ahora vamos a ver las implicancias. El tratamiento sintomático del paciente siempre es muy importante. Vamos a indicarle reposo. En caso de prurito cutáneo, lo que propone la OMS en primera medida insiste en las medidas locales, como puede ser paños con agua fría, y si eso no es efectivo, ahí sí el agregado de antihistamínicos. Como antipirético todos tenemos presente que para esta enfermedad lo que se plantea es el uso del paracetamol, y se deja reservado el uso de la dipirona solo para los niños hospitalizados que tengan antecedentes de convulsión febril y una fiebre muy elevada o un disconfort extremo a pesar de la administración de paracetamol. Si el paciente tiene vómitos, se puede administrar ondansetron o domperidona, pero por supuesto que eso con precaución. Si tiene vómitos y no ceden o persiste con los vómitos, ese niño, eso es un signo de alarma, pasa a clasificarse como tipo B y tengo que empezar el tratamiento indicado. No usar aspirinas ni atrozaines, no administrar inyectables intramusculares, son otra de las recomendaciones, y evitar la administración de corticoides y antibióticos. Este punto nos va a costar mucho, como decíamos recién, nosotros tenemos que tener presente el dengue, pensar esto puede ser dengue, pero tenemos que tener presente que tenemos muchas otras enfermedades, ¿no?, que son causas de fiebre, que se pueden confundir con el dengue, o sea que eso de no dar antibióticos, como pone la OMS-OPS, para nosotros va a ser muy difícil. Evitar la administración de antibióticos con un uso coherente como siempre. En aquellos pacientes que aparecen signos de alarma, sabemos que estamos entrando en la fase crítica, que hay una fuga capilar de líquidos, así que si bien dijimos esos niños hay que hospitalizarlos, sin duda que el tratamiento lo va a empezar quien esté frente al paciente y haya hecho el planteo de que se encuentra frente a un dengue con signos de alarma. Como dijimos, si es posible hay que obtener un hemograma, pero por supuesto que el tratamiento se empieza en forma inmediata. Si no tengo el hemograma, lo voy a empezar igual. Y la reposición, ¿no?, la vamos a hacer con suero fisiológico, 10 mililitros kilo, administrar en 1 hora. Siempre reevaluar al paciente, ¿bien? Si el paciente mejora, y la mejora la vamos a evidenciar porque mejoran los elementos que me hablaban, los signos de alarma que presentaba, tiene una diuresis adecuada, una presión normal, un sensorio normal, y si tenemos una disminución del hematocrito, esto nos va a pasar que la mayoría de las veces este hematocrito, nosotros vamos a tener que tomar las decisiones clínicas sin tener el resultado del hematocrito de control, ¿no? Entonces, si el paciente mejora, vamos a seguir disminuyendo los volúmenes de hidratación. Si continúa estable, vamos a mantener el aporte intravenoso 24 a 48 horas más. Que mantenga la hidratación intravenosa no quiere decir que el paciente no puede beber líquidos. El paciente puede continuar bebiendo líquidos si él así lo desea o tiene sed. Si no mejora, la situación es preocupante. Puedo hacer una nueva carga de suero fisiológico a 10 mililitros kilo por 1 o 2 horas más. Y si no mejora, estamos entonces frente a un dengue grave. Veamos que esto nos lleva 3 horas, o sea que cuando nosotros empezamos la hidratación, a las pocas horas ya podemos determinar si el estado clínico del paciente está mejorando o si va a ser necesario continuar el tratamiento como un shock o iniciar el tratamiento como un shock y posteriormente solicitar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bueno,
Como dijo el profesor Prego, cada etapa tiene su complicación. Si el paciente sale de la fase crítica, no todos los pacientes lo van a tener, pero aquellos que entran en la fase crítica van a entrar posteriormente en la fase de recuperación y si no hubo un manejo adecuado del volumen, podemos tener consecuencias por esto y las consecuencias son las complicaciones por sobrecarga de volumen. Entonces, el reconocimiento de cuándo suspender la administración de líquidos intravenosos también es una etapa importante y me va a permitir justamente tratar de evitar esta complicación que es la de la sobrecarga de volumen. Este problema lo vamos a tener en aquellos pacientes que tuvieron signos de alarma y los hidraté en forma intravenosa y que dice ampliamente que se suspende en 24 o 48 horas. En cuanto cumpla con estas condiciones, voy a tener que suspender el aporte intravenoso. Le vamos a otorgar el alta hospitalaria cuando tenga una mejoría del estado general, cuando tenga ausencia de fiebre por 48 horas, plaquetas más de 50.000 y en ascenso, y un hematocrito estable sin estar siendo el paciente hidratado en forma intravenosa. Previo al alta, la familia durante la internación, eso ya se está haciendo, les solicitamos que busquen y eliminen los criaderos de mosquito en la casa y sus alrededores. En algunos barrios, como sabemos ya que han aparecido algunos casos, han sido fumigados. Vamos a tratar de asegurarnos que la familia entienda la importancia del uso de repelente y mosquitero. Ahora sí, para toda la familia, el mosquito está en el barrio. Ya vamos a entrenar a la familia durante la internación sobre el cuidado de este paciente y de nuevos casos. Vamos a identificar un adulto que se va a encargar de este niño cuando se le otorga el alta y establecer el seguimiento en el primer nivel de atención que estamos tratando de trabajar en eso. El otro día conversando con la doctora Romero surgió justamente esto, el tema del traslado. Hasta ahora no lo habíamos mencionado y me parece que vale la pena abordar este tema, ¿no? Lo importante cuando nosotros vamos a trasladar al niño, una de las cosas es que el mosquito no lo pique, pero tampoco nos tenemos que delirar. Si nosotros decimos que los niños que tienen un dengue clasificado como grupo A lo voy a dejar en domicilio, y si no tengo la posibilidad de que el control vaya a ser a su casa o no tengo la posibilidad de que el extraccionista vaya a hacerle un hemograma a su domicilio, el niño se va a tener que desplazar. Por la calle no puede ir con un tul mosquitero. Entonces, si estamos frente a un dengue, que lo clasifico como grupo BA o como grupo B1, que no tiene signos de alarma, bueno, ese niño puede ser trasladado por sus propios medios, depende dónde estemos ubicados, o en caso de que sea un riesgo social y no tenga posibilidades de traslado por sus propios medios, ambulancia común. Indispensable, protección contra el mosquito, colocarle repelente, con eso alcanza. No nos deliremos de este niño, no se puede mover de esta casa si no está abajo de un tul. Y por supuesto, si estamos en un niño que clasificamos como que tiene un dengue del grupo B o del grupo C, a ese niño lo vamos a tener que empezar a asistir en su domicilio, empezar a hidratar. Le vamos a ese niño, sí, pedir una ambulancia especializada, que son los menos, ¿no? Va a ser un bajo porcentaje de los niños. Y protección con repelente y, de ser posible, con un tul mosquitero. Pero no puedo retrasar el inicio del tratamiento y el traslado de ese niño porque el móvil que viene no tiene el tul mosquitero. Lo cubro de repelente y alcanza. ¿Bien? Y bueno, entonces, simplemente para recordar, objetivo principal del tratamiento, evitar las complicaciones y la muerte. La adecuada categorización del paciente permite decidir cuál es el tratamiento adecuado, esto ya está más que comprobado. La reposición hídrica adecuada mejora el pronóstico, pero no nos olvidemos de ser cuidadosos con el volumen. Fundamental el control seriado de estos niños, esto nos va a permitir reconocer cuáles son los que van a desarrollar signos de alarma y adecuar el tratamiento a eso. Y siempre tener presentes las guías de diagnóstico y tratamiento de casos de la OMS-OPS, que son los que tenemos nosotros para guiarnos. Y esto lo dije el otro día, lo repito, no tenemos experiencia clínica de la enfermedad, así que aunque uno lea mucho, cuando llega el momento le surgen miles de dudas y evidentemente nos van a seguir surgiendo hasta que hagamos nuestra experiencia. Nada más. Mientras Soledad viene, un comentario de las cosas que nos han recalcado mucho los expertos de otros países. Tal vez esto que decía Elizabeth de inmovilizarse, si lo trato, si lo traslado, y anteponer
que si el tul, o que si el hemogramo, que si el hematocrito. Eso no va. Va en que uno toma lo que no te puede faltar es la cartilla y hacer lo que ahí dice. Y bueno, y hemos meditado mucho en el grupo. Si por ahí un niño no tenía dengue y lo tratamos como tal, lo más que va a pasar, si es un B2, es un poco más de suero y más nada. Y lo otro es que cuando uno decide dejar a alguien en el domicilio, lo de la persona adulta experta en dengue, que no hay nadie, porque si no hay médicos expertos tampoco, ese experto en dengue, adiestrado en dengue, se tiene que quedar a cargo del adolescente o del niño y sobre todo asegurarse de que va a ser así. Las personas que han tenido algún caso sospechoso en domicilio saben que dos cosas no se cumplen. Una es que no queda siempre a cargo al que uno le habló, a veces queda a cargo otra persona, y lo otro es que todas estas medidas, que yo me adhiero a lo que decía el doctor Prego, no es que nosotros aspiremos, nosotros estamos hablando con cada familia que tomamos contacto, no importa dónde sea, de todas esas medidas porque aspiramos a mantenernos con pocos números. O sea, si a uno solo se ocupa del tratamiento del paciente, pero no se ocupa de las medidas de que en la casa aparezcan otros casos, va a estar muy difícil. Y también las personas que han tratado casos en domicilio les ha pasado eso. Van al domicilio y las medidas ni siquiera de no tener agua en un balcón con una macetita, con una cosa. Entonces, esas son cosas que los de Paraguay nos han dicho, adolescentes que se complican porque los dejaron solos un rato. Entonces, de verdad hay que ser estrictos. Hay que ser estrictos. Vamos a presentar dos casos clínicos, si nos da el tiempo, de enfermedades transmitidas por Aedes. Fueron los dos primeros casos que se tuvo internados en el sector de aislamiento. Uno de ellos lo recibimos en ese día y otro ya estaba hacía 24 horas. El primer caso fue ingresado el 12 de febrero de este año, obviamente. Es una niña de 10 años de edad, procedente de Montevideo, del barrio Jacinto Vera. Como antecedentes, esta niña no presentó viajes al exterior, no tiene antecedentes a destacar y tiene un esquema de vacunación vigente. Comenzó el 9 de febrero con fiebre hasta 39,6, mialgias, artralgias a predominio de miembros inferiores, cefalea y dolor abdominal. Leve el dolor abdominal. Esta niña, días previos, inició con tos seca, escasa. Consultó a las 24 horas en el departamento de emergencia con esta sintomatología. Allí se constató mialgias, la temperatura axilar descrita de 39,6. Era una niña que lucía bien, bien hidratada y perfundida. En el examen pleuropulmonar y cardiovascular, como vemos, no hay nada a destacar. Y a nivel abdominal, era un abdomen blando, depresible. Si bien tenía un dolor difuso, la palpación superficial era leve, sin otras alteraciones. Bueno, frente a esta niña que se presentó así en el departamento de emergencia, nuestra primera pregunta para el auditorio de acá y obviamente para el interior, lo primero que uno se preguntó, y se van a haber preguntado los colegas de la puerta de emergencia, si se considerarían ustedes que puede corresponder un caso sospechoso de dengue. Con esta sintomatología, no sé quién quiere opinar, o del interior, que alguien con esta historia que llega a puerta de cualquiera de las puertas del interior, a ver qué pensarían. ¿Alguien quiere decir? De Tacuarembó, de Maldonado. Tacuarembó, a ver, que están bien cómodos ahí. ¿Los escuchamos? Digo lo que ya estamos en el teléfono, pues. ¿De Frailetos te contesto algo? Sí. En realidad estábamos hablando acá justamente que en el caso de esta niña de 10 años, pensamos que podría corresponder a cualquier virosis, ¿no? Ahora, en el contexto epidemiológico nos hacemos la misma pregunta que todo. ¿Puede ser un caso sospechoso de dengue? Sí, podría serlo. De todas maneras, nosotros, por lo menos, no sé, personalmente, siempre estamos hablando de fiebre alta,
y la intensidad del cuadro clínico que presenta. Si siempre dicen el dengue es una enfermedad rompehuesos, los dolores deberían ser muy intensos, la cefalea muy intensa, las artralgias muy intensas. Son dudas que seguramente vamos a tener cuando tengamos estos casos, pero nosotros habitualmente estos pacientes hasta ahora pensamos en primer lugar que puede corresponder una virosis. El tema es tomar la decisión de incluirlo como un caso sospechoso de dengue. Bueno, si bien están todas las preguntas, vamos a mostrar lo que pensaron nuestros colegas. Como ven, fue en febrero, pero fue al inicio de todo que empezamos a detectar dengue, así que acá se pensó igual, que podía ser un cuadro por un virus inespecífico, y en principio no se pensó en dengue. Bueno, se pidió los exámenes de laboratorio. Como ven, el hemograma no muestra una leucopenia, tiene plaquetas normales. Se pensó que se estudió por las mialgias, secundario a cualquier otro virus que no sea el dengue, con una CPK que era de 97, y como tenía tos, se le saca una radiografía de tórax que no muestra foco de consolidación, y de hecho se otorga el alta al domicilio con tratamiento sintomático. Esta historia continúa. La niña reconsulta el 13 de febrero por persistencia de la sintomatología, ya estamos en el día 4 de fiebre, agrega rechazo parcial del alimento y un exantema fugaz descrito por la madre, quien trae a la niña, que no fue constatado en puerta de emergencia, y persistía con su tos escasa, que la madre en este momento te decía que era mínima y que no le llamaba la atención. Como ven, la niña agrega sintomatología, reconsulta, y nuevamente nos planteamos si ahora se plantearían que esto fuera un dengue o una sospecha de dengue o no. Nos escuchamos, Atacuarembó. En realidad podría ser una infección viral, cualquier otra virosis, igual, ¿no? Hay que ver también como decía el doctor Prego, la epidemiología, o sea, ver si hay contacto o en la zona donde vive, que eso no sabemos. Bueno, viste que era del barrio Jacinto Vera. Es verdad que decía. El primer caso, ahí va. Ya había aparecido el primer caso. El 13. Por eso, en la segunda consulta ya había aparecido el primer caso. Exacto. La primera consulta de Puerta todavía no estaba el primer caso de dengue autóctono. La segunda consulta en Puerta ya había aparecido el primero. Sí. Bueno, ahí sí sería, o sea, en esa segunda consulta importante el contacto y la zona donde vive. Pero igual con la sintomatología que tenía, o sea, puede ser cualquier virosis también. O sea, en realidad lo que pasa es que ahora... Sí. Acá dice que consideren que agregó el exantema. Que no lo tenía. Sí, el exantema. No, continúa con igual sintomatología, lo que agregó el exantema y el decaimiento y el rechazo parcial del alimento. Y persistía con la fiebre. ¿Qué? No, lo que digo es que, a ver, que está bien, que uno piensa, el pensamiento me parece que ahora es incorporar al dengue en el diagnóstico diferencial de las virosis, ¿no? Porque cuando decimos virosis, está bien, como demostraron hoy, hay un montón de diagnósticos diferenciales y síndromes febriles agudos exantemáticos hay muchos, pero ahora tenemos que agregar el dengue en nuestro diagnóstico diferencial. Si bien el dengue clásicamente es descrito como una enfermedad que da muchísimas mialgias, muchísimas dolores óseos y yo qué sé, y postración y todo lo demás, también se mostró, y me parece que eso es importante no perderlo, una gráfica, un diagrama de colores que decía que era una enfermedad sistémica que va desde casos muy inaparentes hasta casos muy graves, donde ahí hay un espectro clínico de enfermedades que pueden presentarse en forma leve. De modo que sí, hay una razón epidemiológica para pensarlo,
En realidad no tenemos que esperar que tenga la sintomatología toda florida para ponerlo en la lista de diagnósticos diferenciales, ¿no? Eso es lo que quería. Y lo otro, ¿saben qué? Que lo que recomiendan y lo que hemos conversado es que a veces uno en la primera instancia no lo colocaría. Por ejemplo, uno dice fiebre y te dicen y 2 de los criterios. A veces tenés uno o a veces no tenés ninguno, y que yo no lo haya colocado en este momento en la sospecha no quiere decir que no cambie. Es lo que estamos pensando ahora con este paciente. A lo mejor al inicio ni daba para plantearlo y el comportamiento no era, pero después sí. Y después creo que es eso, que cuando uno piensa ahora en un niño que aunque no tenga tanta fiebre, está con dolor abdominal, ya no es solo, puede ser, sino que puede ser y puede ser algo que esté con síntomas de alarma. Entonces, es difícil en nuestra cabeza, pero Mariana Más, que fue una de las que fue allí, nos dice a cada rato, uno lo clasifica de una manera y casi lo descartó, después a lo mejor se transformó de vuelta en sospechoso y lo reclasificó. Era A, era B, era C, a lo mejor el C dejó de ser C y volvió a serlo. Eso parece que nosotros no estamos muy habituados a ese tipo de enfermedad. Yo creo que es importante no perder el contacto con ese niño, ¿no? Digo, además de hacer el seguimiento, aunque sea telefónico con la madre, y empezar de nuevo. No, yo decía de que en este caso, en este caso digo que si bien agregó el exantema, digo, por eso la importancia de lo que hablaban del seguimiento y de no descartar ni perder contacto con el niño y su familia. De repente sí, se va de alta, pero llamar y preguntar si agregó algo más, y cómo está, digo, tener un contacto y ante la mínima sospecha decirle que vuelva a consultar. Pero si el caso cae en sospechoso, no es solo llamar. La obligación, ese es un cambio, es que tenemos que ir, alguien tiene que ir a la casa, alguien del equipo de salud tiene que ir a la casa. Distinto es la situación que estábamos diciendo. Bueno, yo dudé de si era, pero una vez que lo clasificó como sospechoso, así después lo vaya a descartar, mientras está bajo sospecha. Mariana, no sé si tú querés agregar algo. Lo que decía en este caso puntual, ¿no? Que pensás que no. Que el niño consultó en la fecha, la luego primera al instancia. cuarto día vuelve a consultar la mamá con los síntomas que agregó, de cómo no. Claro, pero de todas maneras, este niño al inicio tenía todo. Era sospechoso. Estábamos con las barreras medias bajas porque no estábamos en la epidemia. Pero hoy, la definición está puesta en la planilla. Bueno, me parece que en esta instancia, en la primera consulta es discutible, más en el momento, como dijimos, era el primer caso y en la segunda instancia me parece que nadie duda de que sí, ahora es un caso sospechoso de dengue, y bueno, en nuestra segunda instancia, que cómo lo catalogarían a este niño, si tiene o no signos de alarma. ¿Qué opinan ustedes? Recordando. El signo, ¿cómo lo clasificaría? ¿Sería un caso sospechoso de dengue A, B1, B2 o C? Para nosotros sería sin signos de alarma, sería porque signos de alarma. Sí, pero caso de alarma. ¿Quién lo clasifica? Maldonado, a ver, que son siempre Sí. la mayoría, los más numerosos. Maldonado, ¿cómo lo clasifica? Ponemos lo primero para que recuerden. ¿Podés volver al Sí, ya vuelvo. Porque le hiciste mucha Esto es lo primero. Yo les recuerdo al principio, el niño tenía fiebre, artralgias, mialgias, dolor abdominal leve y cefalea holocraniana. Agregó exantema y el rechazo parcial del alimento. Y como vemos en el examen físico, lo que se constató fue la fiebre, la temperatura axilar elevada. Claro, no tenía. Bien superficial. Más que podemos repasar en forma oral los de alarma. Si tiene el paciente dolor intenso abdominal, tenía dolor abdominal leve. Dolor abdominal leve no entra en la clasificación esta. Segundo punto de signo de alarma. Tiene vómitos reiterados, persistentes,
¿Tiene letargia o irritabilidad? ¿Están contestando los de Maldonado, que eran los que estaban nominados? Sí, ¿Están contestando a la doctora Gutiérrez? Sí. Antes de que ella diga nada, ustedes ya contestaron. Sí. No, nosotros habíamos discutido, parecía que no tenía en ese momento cuando en la reconsulta signos de alarma. No, era lo que estaba escrito. Ahí está. Claro. ¿Tiene sangrado? No, está muy claro. Bueno, entonces sería un dengue, un caso sospechoso de dengue, y la clasificación es un A. ¿De acuerdo? Sí. Por la edad. Yo creo que, como todas las cosas de OPS que son tremendamente operativas, es cambiar la línea de pensamiento. Frente a un paciente con fiebre, el primer pensamiento, ¿tiene alguno de los signos para hacer sospecha de dengue? Después lo que decía Soledad, ¿tiene signos de alarma? ¿Tiene signos de shock? Y yo les diría después, ¿diagnóstico diferencial con alguna otra cosa? Por miedo, en el inicio, lo que estamos viviendo de no comernos ningún tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, y otra cosa que importa, como en el punto D, y como ya estaba anteriormente, si tiene o no comorbilidad, que eso es lo que hace que nosotros también podamos cambiar a un paciente ya desde un inicio, uno, por ejemplo. ¿Tenía comorbilidad? No. Bueno, muy bien. El índice va a ser Muy bien. Bueno, seguimos. Y frente a esta clasificación, ¿qué elementos paraclínicos nos interesan de esta niña? Y después de eso, ¿cuál es su conducta? Lo vimos rápidamente. Pasamos a la siguiente. Bueno, y la paraclínica era un hemograma tenía glóbulos blancos 10.800, hematocrito de 31,2, perdón, la primera me equivoqué, es hemoglobina, disculpen, y los glóbulos blancos son 3.000 y plaquetas 121.000, ¿está? Glóbulos blancos 3.000 y plaquetas 121.000. Entonces ahora sí, ¿qué tenemos? El elemento más frecuente, que es el que nos fijamos porque es el más sensible y el que aparece inicialmente frente a estos cambios. O sea que tenemos un elemento más. Y el probable es el planteo, y así subió a piso en internación, probable dengue, grupo A. La conducta fue ingresar a sala de aislamiento, ya llevaba, el niño estaba en apirexia desde hacía 48 horas, o sea que estaríamos en el inicio de la fase crítica, si es que la presenta, porque no todos los pacientes tienen que pasar por esta etapa. El estado del departamento de emergencia fue con tul y repelente, se realizó la denuncia desde puerta al Ministerio de Salud, sector de epidemiología, se tomaron muestras para el estudio etiológico que fue al laboratorio de salud pública. La conducta e hidratación vía oral por la regla de Holiday-Sager, y la evolución fue un niño que transcurrió en apirexia, nunca presentó signos de alarma, pero un rechazo sí parcial del alimento y a los líquidos, que ellos ya lo vivieron en sala, y ahí se decide realizar hidratación basal pero intravenosa. Esta es la tabla que mostraron anteriormente, donde uno va dejando registrado los signos y síntomas clínicos, y como ven, ingresa con el cuarto día de internación, de los días de internación fue el cuarto día de fiebre de este niño. Como ven, no presentó una alteración, pero vivimos esto. Ven como el hematocrito en un principio a las 24 horas baja a 31%, pero luego asciende a 33%, y las plaquetas se mantienen dentro de la normalidad. No hay plaquetopenia en ningún momento. Como sabemos, el ascenso del hematocrito con el descenso de las plaquetas es muy importante, o el aumento significativo del hematocrito. Y ahí la guardia se clasificó como dengue grupo B2. Entonces queríamos saber si ustedes qué opinan de dicha conducta o diferirían de esto.
¿Por qué B2? Recuerden que fue al inicio de... Karina dice que están los de Rivera. No sé si pueden opinar los de Rivera. Karina quiere que opinen los de Rivera. Y los de Florida también representando acá, el origen. Soledad quiere Florida. Lo tomaron como soldado. Sí. Rivera. ¿Qué opinan de esta clasificación o difieren? Yo igual me lo voy a preguntar. ¿Difiere? Lo que pasa es que ahora todo es bueno, pero está mal. ¿Por qué? Estados Unidos. Está bien, pero a veces Me pongan al aire. Bueno, este no era un caso sospechoso, no sé de manera Claudia. Maldonado, que están tan conversadores ahí. Pero este era. Maldonado, dale. Mira, escucho nada de lo que dice. Yo he visto algo que Sarray, porque lo deben estar escuchando. Una entrevista. Tuvo el dolor La abdominal. guardia ese día que lo clasificació como B2. ¿Por qué lo clasificaron como Acá va a hablar Colonia. Bueno, acá hablo desde Colonia entonces. No, en realidad me parece, como dijo Estela, es bien importante la fecha, ¿no? Si tal vez yo me enfrentaba a este paciente el 17 de febrero, que habíamos retomado nuevamente la lectura de dengue, capaz que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Estábamos a las 48 horas en la etapa que, bueno, que finaliza la enfermedad, pero que puede existir todavía riesgo de entrar en la fase crítica, y tuvo un aumento del hematocrito, o sea que ante la duda la guardia decidió reclasificar el paciente y hacerle por lo menos una carga de 10 cc kilo a pasar en una hora. Vuelvo a decir lo mismo, si estaba en el 17 de febrero hubiera estado de acuerdo y capaz que tomaba la misma conducta, pero a la luz de todo el resto que hemos leído y discutido actualmente, vemos que ese aumento del hematocrito de 31 a 35 es muy significativo y necesitamos el descenso de las plaquetas que no lo tiene. Tampoco se dio. Hoy día diría que no, pero hace 10 días atrás hubiera hecho lo mismo. Preguntamos eso. Nosotros. Hola. Lo que, el que importa es el hematocrito basal del paciente al ingreso. Eso íbamos a decir. Porque esas son variaciones de 31 a 33, son variaciones de laboratorio. Vino con 35, o sea que tiene que ser un aumento, como dijimos hoy, significativo de un 20%. Que sería un Tendría que haber 6, 7 subido puntos. 7 puntos, tendría que Sí. haber subido más de 40, 41. Exactamente. Bueno, uno va a ir viendo si de 35 pasó a 40, 41, aunque no sea 20, bueno, está así, es significativo. Pero entre 35 y 33 son variaciones del laboratorio. 31. Muy bien. Bueno, el caso 2, no sé si tenemos tiempo. Sole, una pregunta de Maldonado. Nos llamaba un poco la atención de la historia al inicio de que la niña fuera grande, 10 años, y tuviera 3 días de fiebre alta y no tuviera un foco ahí, como planteando al inicio que nosotras cuando pusiste la historia fue lo que se nos ocurrió, obviamente en este contexto. Si tenía valor eso, el hecho de que fuera fiebre alta, una niña grande, que no localizamos el foco, y después de la paraclínica, que los glóbulos blancos, si era una infección viral o alguna otra infección, que no tuviera una alteración. No sé si te parece eso correcto. Pero ¿qué conducta? ¿Que adoptarían otra cosa? Porque es una niña grande con un estado general, no entiendo mucho. Dengue al principio solo Y todo eso a favor de ¿El dengue, dengue? está bien lo que tú decís. Sí. Uno creería que un escolar, un niño grande que tiene fiebre de 3 días de evolución de 39, va a hacer, si fuera invierno, va a tener gripe y va a tener odinofagia. Y si fuera otra época del año, algo evidente va a surgir, ¿no? O sea que, como siempre, sería muy raro, y hoy hay que pensarlo. O no tiene un cuadro de mononucleosis, no tiene nada, un escolar o un adolescente con 3 días de fiebre 39 y no se aclaró cuál es la causa obligatoria del dengue. Sí, eso está bien en lo que ustedes dicen, está muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Con respecto a la reposición de esa niña, supongo que nos van a surgir a todos muchas dudas cuando estemos manejando estos pacientes. Es bien dinámico, pero que no se quede el concepto que ante la duda le hago carga de volumen, no, porque después nos va a complicar si la niña en realidad es un dengue
porque las complicaciones que más se refieren es la sobrecarga de volumen. Entonces, tratemos de ajustarnos bien al protocolo, que al principio no lo vamos a conocer bien y que no todo está tan bien cuantificado. Pero bueno, dice menos de 100.000 plaquetas, es menos de 100.000 como signo de peligro. Y si tiene 110, si me asusto, bueno, lo vigilo más, pero no le hago la carga de volumen por las dudas. Tratar de irnos en eso, porque eso a la gente que tiene mucha experiencia le ayuda a tener mejores resultados. Y lo del 20%, listo. Aclaro que en este momento no teníamos el protocolo, fue algo sui generis que veníamos con las dudas y bueno, pero ahora en este momento sí, hay que ajustarnos al protocolo. Bueno, también queremos demostrar que nosotros también nos equivocamos y que fue un error de nuestro, de la guardia. Bueno, el caso número 2 es también una niña de 12 años de edad que fue procedente de Nueva Palmira, Colonia, y fue enviada desde allá el 13 de febrero. Era una niña sana, que tampoco tenía antecedente de viaje fuera del país y que la enfermedad actual había comenzado 6 días previos al ingreso con fiebre hasta 38, 39, que cedía con antitérmicos, cefalea holocraniana, agregando al tercer día una erupción macular eritematosa con áreas de piel sana, suave al tacto, generalizada, sin exantema y algo pruriginosa al inicio del cuadro. Esta era la erupción descrita y la fotografía, ven que es una erupción, como dijimos, que es una erupción bien morbiliforme, eritematosa, con áreas de piel sana, suave y que era generalizada, pero si era claro, no tenía enantema y tenía prurito, pero ya a las 24 horas había desaparecido el prurito. Acá tenemos otra foto de la niña. Y en este caso, ¿consideraría usted que puede corresponder a un caso sospechoso de dengue, ahora que ya repasamos? En este caso sí. ¿Y cómo lo clasificarían? ¿En qué grupo? Les pongo salto, fiebre, cefalea, eritema. Para clasificar signos de alarma, comorbilidades. Estas dos niñas, con respecto al grupo familiar, eran dos niñas continentes, donde venían acompañadas de sus mamás, que eran un medio socioeconómico aceptable. No sé, la parte de, capaz que la gente de Colonia, el centro de Nueva Palmira, con qué cuentan, capaz que es importante saber eso. En Camoc, ahí a ver los que estaban en Camoc. Parado de blanco, había 2 o 3. A ver los de Comero Rocha. Está bien, la MOC se levantó. Bueno, como ven, vamos a repasar. Como ven, signos de alarma no tiene, ¿verdad? No tiene vómitos incoercibles ni persistentes, el dolor abdominal, de hecho, no era ni persistente ni intenso, no tenía sangrados, no estaba irritable, no tenía alteración de conciencia, no, era un grupo A también. Si bien era más florida la clínica, no lo cambiaba de grupo con respecto al anterior. Y comorbilidad tampoco, o sea que seguimos clasificándola como un caso sospechoso de dengue grupo A. ¿Alguien difiere de esto? Si no, seguimos. Yo tengo que ver si es caso sospechoso, puede tener otra cosa esta niña. También. Tiene una erupción. ¿Sí? Pueden haber cuadros diferenciales también. Uno creería que dudaría negativo. Porque tenía 6 días de evolución de la fiebre. No entraba dentro de eso. Yo creí que Mariana iba a decir siempre esto de que bueno, estamos dudando y bueno, siempre está. Y lo otro que yo siempre digo que tenemos que estar atentos es que a lo mejor no era el caso de esta, pero a lo mejor está con mucho dolor, con mucha cefalea y se siente muy mal, y que allá en Paraguay le dicen, y sí, las personas con dengue se sienten muy mal. Lo que no quiere decir es que lo vamos a clasificar como B, porque se sientan tan mal.
tiene los signos de alarma, pero mal van a estar, con muchas cefaleas, con muchas malestar, disconfort. La niña además tenía Tema. de la muñeca, incluso de las falanges, estaban rojas y edematizadas. Debe ser Kawasaki. Y terror en el diagnóstico diferencial siempre es Kawasaki. Era. Que no aparece, además, se ve que Kawasaki no existe en algunos países. Bueno, ya cuando la trasladan desde la policlínica, desde Colonia, viene con esta paraclínica que tenía 3.730 glóbulos blancos con 13.000 plaquetas. Bueno, acá lo mismo, que ya contestamos que sí, vamos a seguir, que estamos medio tarde, así nos da el tiempo. Bueno, es trasladado a la emergencia del Hospital Pereira Rosell con planteo de exantema viral. En el departamento de emergencia la niña llega con un buen estado general, bien hidratada y perfundida, donde se ve y se evidencia el exantema descrito. Las fotos fueron sacadas de acá, pero pusimos para no estar todo haciendo en partes. Se plantea probable dengue, se realiza la denuncia al Ministerio de Salud Pública. Se realiza nuevamente un hemograma que muestra 3.800 glóbulos blancos, sigue con la neutropenia, y las plaquetas 106.000, o sea que también se evidencia la plaquetopenia. E ingresa al sector de aislamiento con planteo de probable dengue. Menos de 100... Plaquetopenia, pero no signo de alarma. No. Bueno, como vemos, esta es la planilla. Hizo fiebre esta niña a diferencia de la otra el día 1 de internación, y ya después empieza a estar en estado subfebril y luego vemos cómo la temperatura se mantiene. El hematocrito pasa de 33 a 36%, las plaquetas de 113.000 a 106.000. Bueno, y acá esta niña se reclasifica como un B2, queda como un A. ¿Qué opinan? Ya aprendimos, no lo vamos a hacer más. Ya aprendimos, nosotros lo volvimos a hacer. A clasificar como B2 el mismo día. Cerrarle conducta uruguaya, la misma guardia, con diferencia de una puerta, con el error. Se realiza una carga de 10 cc en 1 hora, y a las 6 horas el hematocrito aumenta desciende a 33%, y ahí nos faltó las plaquetas, se permanecieron iguales. A las 48 horas de apirexia sin clínica, se saca el tul y se otorga el alta a las 24 horas más. Y la serología, que ya sabemos, fue negativa. ¿Escucharon bien la charla del doctor Prego en el domicilio? ¿Lo tiene que vigilar alguien que sabe de dengue o no? Sí, porque con un día sin fiebre no está lejos de haberse alejado la etapa de peligro, ¿no? Una pregunta. Habla en el micrófono. A ver, no, por lo mismo del otro paciente, ¿no? Este paciente con 6 días de fiebre se le hizo hemocultivo y todo eso, pues no figura en ningún lado. O solo se pensó en dengue. Por 6 días de fiebre, el exantema, por más que sea sospecha de dengue, por lo que es el brote que hay actual. Se le hizo todo eso porque no todo dengue. Se le hizo hemocultivo y se buscaron otros diagnósticos diferenciales. No, por la edad del paciente no se le hizo hemocultivo, es un niño grande que no presenta ningún tipo de riesgo en ese momento, ni tenía ningún signo de peligro. El diagnóstico diferencial eran otros exantemas de causa viral, mononucleosis, una cantidad, creo que pero no hemocultivo de ninguna manera. Yo les quería mostrar brevemente el caso clínico que nos cedieron los compañeros que atendieron en el cual se confirmó el dengue, para ver un poco la forma de presentación del caso y también hacer un mini ejercicio de cómo nos hubiéramos manejado con este paciente. Se trata de un varón, de niña,
Nosotros no, los otros no. Sí, la escuchaba. Por las dudas perdón, Sí. Javier, por las dudas que no hubiera quedado claro, los 2 primeros casos, la serología vino negativa. Por eso, tal vez, como decía el profesor Prego, si nos equivocamos no nos pasó nada, pero como bien dice Mariana, cuando empecemos a tener más casos tenemos que ajustarnos. No nos pasó nada, pero eran otras virosis, eran de verdad otras virosis. Es que hay una virosis, la mialgia, astralgia, plaquetopenia y plaquetopenia. Esta niña tiene de 7 años, sana, que vive en La Guada, que no había viajado, que empezó 48 horas con fiebre de 38,5 y que refería a cefalea frontal. La niña decía que tenía dolor retroorbitario, se quejaba de dolores musculares, artromialgia, si había tenido algún vómito. Consultó el servicio de emergencia móvil en el domicilio y bueno, la derivó al servicio de urgencia hospitalario para valoración, porque la catalogó como un caso sospechoso de dengue, que podía ser una enterovirosis, no le quedaba claro. El examen al ingreso, era una niña que estaba de buen aspecto, tenía buen color, no tenía dificultad respiratoria. Los signos vitales, como se ven ahí, no había nada que llamara la atención, salvo que estaba con fiebre. Algunas petequias en el territorio cava superior, que la mamá lo vinculaba al esfuerzo que había vomitado. Algunas pequeñas adenopatías inespecíficas, una faringe congestiva. El resto del examen era normal. Se hizo un test rápido para estreptococo, que fue negativo. Y se hizo un hemograma que mostraba, date cuenta, estamos en el día 2 de fiebre, ¿no? 7.200 blancos, un hematocrito de 35, 300.000 plaquetas, una PCR de 15. Este podría ser un paciente muy común que nosotros veamos, ¿no? Cefalea, fiebre, algún vómito, malestares, dolores, y el hemograma. En el 22 de febrero. Le hacemos el hemograma, 7.000 blancos. La conducta fue mantenerla en observación, se vomitó, se le administró ondansetron, se hidrató, toleró después los líquidos, alivió con analgésicos, no agregó nuevas lesiones y se mantuvo como un caso sospechoso de fiebre, clasificado como por dengue, se clasificó como grupo A, se hizo un seguimiento ambulatorio domiciliario, se hizo la denuncia y se comunicó, ¿tá? Y se aseguró un traslado seguro. Se hizo un hemograma el día 2, tenía 4.800 blancos, hematocrito 36, plaquetas 300 y agrega vómitos reiterados, varios, 4 en 4 horas, ¿tá? Por lo que se consideró como un signo de alarma y volvió al servicio de urgencias. Llegó al día 3, ¿no? Estamos en plena etapa febril todavía. Esa clasificación como signo de alarma que aparece en la fase crítica después de la etapa febril no era tan clara, pero sabíamos que también que se puede adelantar y en la etapa febril tener problemas. Y cuando llegó estaba estable, los signos vitales eran todos normales, estaba bien, no había modificaciones al examen físico, se clasificó como B2, se hizo una expansión, después mantuvo su hidratación siguiendo el protocolo terapéutico de ir decreciendo y después vía oral y pasó muy bien. Se hizo el alta después de 48 horas de estar bien y bueno, y fue informada como una PCR para virus dengue positivo por el Ministerio de Salud. O sea que si nosotros repasamos sus manifestaciones clínicas iniciales, cumplía la definición de caso, pero también podía plantearse diagnóstico diferencial con muchas otras enfermedades comunes virales de la infancia. Podía ser una enterovirosis perfectamente. O sea que hay que estar muy atentos. Probablemente el médico que la vio, el relato del médico que la vio fue que el dolor era bastante significativo cuando ellos la vieron en el momento de la casa, como que la niña se quejaba, que le dolía la cabeza, que me duele el cuerpo, pero vieron que no había nada como muy, ¿no? Así, como diciendo, sí, esto es dengue. Cumple la definición de caso, hay que plantearse diagnósticos diferenciales, no dio problema desde el punto de vista del manejo, la clasificación como B2 puede ser o no, no sabemos si eran vómitos, porque bueno, malestar, pero probablemente sí, 4 en una hora, repetidos, y bueno, esto implica que hay que estar muy atentos,
y nosotros hay un nexo epidemiológico todavía con esta niña que estamos investigando con una persona que está en estudio en la misma zona, porque ya salimos de la zona de Malvin Norte, no Positos ahora, de Aguada. Así que bueno, hay que estar atentos. De ese caso, uno lo que diría era a la discusión que estábamos hoy temprano, ¿verdad? Que aquí se pensó mucho por la clínica. Se hizo el hemograma 22 de febrero. 22 de febrero. De este caso, lo que uno rescataría es que el médico lo sospechó fuertemente. Por el nexo epidemiológico, ¿se acuerda que decíamos no hay que dejar de preguntarlo? Y por la clínica. La clínica, para los que veíamos los dos casos que no eran dengue, no eran tan llamativos como bien decían en Tacuarembó o en otro lado, ¿no? Pero bueno, el médico siguió sospechando y a pesar de que no había una leucopenia, encontró una descenso de glóbulos blancos tampoco tan importante, pero lo encontró al segundo día y lo mantuvo bajo la sospecha y actuó como si fuera sospecha, y la familia, por suerte, también, porque estando en domicilio estuvieron atentos a eso. Entonces, bueno, está bueno porque y después de la atención de ese paciente, que lo analizaremos en otro Ateneo, la parte de los volúmenes estuvo bien cuando quisieron hacer la reposición como B2. Eso está bueno para hacer. El segundo caso es parecido a este. Digo, el segundo caso es de la América Uruguaya. Es un caso también que tiene 8 años más o menos. No, más o menos no, tiene 8 años. Y lo único que tiene el antecedente de que 20 días antes había viajado al Chuy. Era el único, pero después no era de las zonas estas, ¿no? Pero tuvo el mismo comportamiento que este. Al inicio no tuvo leucopenia y tuvo leucopenia el tercer día. Y lo que dominaban eran los mismos síntomas que el chico, que no tuvo ningún signo de peligro. No, de acá, de Maldonado, no escuchamos nada de lo que dijo Gustavo. No, solo contarles que el segundo caso, bueno, está prendido, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Que el otro caso que está confirmado, para tener como una idea, lo presentaremos también en algún otro taller que hagamos, ¿no? Que es un niño de 8 años que tenía como antecedente de haber viajado hace 20 días al Chuy, era lo que tenía, pero no había otras cuestiones en el ambiente inmediato, y la presentación es muy parecida a la que contó el profesor Prego, con una evolución hematométrica igual, ¿no? Primero no tenía leucopenia ni ninguna alteración hematológica y al tercer día tiene leucopenia. No tenía signos de peligro ni nada, ¿no? Bueno, eso. Y la confirma. Y más o menos la misma fecha, 20 de febrero, fue cuando comenzó con la enfermedad. A nosotros nos interesaba muchísimo contarles que había casos confirmados porque de alguna manera, bueno, contarles que había colegas que habían podido asistirlos y bien, pero además es alerta. Se supone que los casos de niños son menos que los de adultos, pero van a estar. Y bueno, y el tener 2 ya a esta altura, será que no esperamos que haya cientos de casos, pero sí que entre todo lo que veamos alguno va a aparecer. Quiero hacer unas consideraciones. No, simplemente una última consideración desde el punto de vista epidemiológico. La situación en la que estamos se llama brote epidémico de dengue, o sea, romance, epidemia de dengue. Lo que todavía no se puede saber es hasta dónde va a llegar, si va a ser un brote explosivo, como se ha dado en otros países, o si va a quedar en casos relativamente pocos. Como se viene comportando desde que empezó el primer caso autóctono hasta ahora, tan lento no es, ¿no? Esa evolución, o sea, estamos teniendo hasta el momento 13 confirmados, el Ministerio dice que está haciendo 50 estudios por día de casos sospechosos. Lo que tenemos que, eso no nos va a cambiar en cuanto a, ya sabemos que tenemos que tener alto índice de sospecha. Como decían bien hoy, el hecho de un antecedente a viaje de zona endémica o el hecho de estar en un barrio de los que ya aparecieron casos aumenta un poco la probabilidad, pero obviamente que la posibilidad de tener esta infección está en todos lados, en todos los barrios y en todo el país. Simplemente eso para que sepamos bien cómo posicionar. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? O si no, cerramos en vistas a lo tarde que es.
Después, si quieran casos o dudas, acá siempre es una vía de conexión. Imagínense que así como a cada rato aparece una reunión por el mismo tema, si alguno de los departamentos después quiere un día especial o tienen dudas, siempre se pueden presentar acá los casos y discutirlos. Hasta luego. Bueno. Para las emergencias móviles, cuando ven el paciente tiene de repente tiene que hacer una reposición. La práctica es que no tenés cambiar la operación de reversión. Por eso estás igual,